barrio. Bienvenido al Barrio Diseño en Puerto Rico, mi gente. Les habla Anexis Morales en esta nueva temporada del Barrio, en este año 2017. Comenzamos con nuestro primer invitado, el señor Cacho López, director y fundador de Filmes Zapatero, el cual, ¿verdad?, precedió por una carrera en diseño gráfico, lo que lo llevó en el 2003 a este mundo audiovisual de cine, videos musicales, documentales, y ha podido, ¿verdad?, poder trabajar con prestigiosas marcas internacionales y videos musicales para artistas como Ricky Martin, Juanes, Tego Calderón, Daddy Yankee y Calle 13, entre otros. Adicional a eso, es ganador de 2 veces de el mejor video musical en los Grammy Latinos. Nos cuenta, ¿verdad?, cómo es vivir en una casa donde el diseño está desde su niñez, ya que sus papás, ¿verdad?, era creativo. Así que espero que esta conversación sea de su agrado. Acuérdense también buscarnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y SoundCloud, como El Barrio Diseño. Adicional a eso, acuérdate de suscribirte en podcast y iTunes, como El Barrio Diseño, para que puedas estar pendiente a todos los episodios que están saliendo del barrio. Estar bien pendiente a lo que va a pasar en el barrio este año, porque venimos con muchas sorpresas. Acuérdense también buscarnos en nuestra página web, www.elbarriodiseño.org. Y nada, vamos allá. Dice la vida misma, ¿no? Yo nací, básicamente desde que tengo uso de razón, vivo en un estudio de diseño gráfico. Entonces, no conozco la vida sin el diseño. Okay. O sea, a mí el diseño me trajo la comida a la boca todos los días desde que me acuerdo. Entonces, pues te digo, no conozco la vida sin eso. O sea, yo desde chiquito estoy viendo pues a mi papá, a mi mamá y a otros diseñadores, fotógrafos, hacer su trabajo desde los 70 para acá. Estoy viendo eso. Y viendo los procesos, viendo cómo se hace esto día a día, ¿verdad? Enfocado primordialmente a principio en publicaciones, periódicos. Y mano, después la vida, yo casi que cuando me graduó de high school, yo en ese momento era bailarín, bailaba, okay, ¿verdad? Y tenía esta cosa de que iba a ser bailarín, pero lo del baile y el asunto, pues me tenía pues en una vida social bastante movida, y se me ocurre en un momento dado con unos amigos empezar a hacer fiestas, como que eventos especiales. Okay. Entonces rápido que salí de high school, que me fui para UPI a estudiar moneda y banca, porque yo tenía como esta mente empresarial, o sea, yo quería desde temprano tener una empresa, montar algo. Okay. Y lo que pensé de entrada fue, no voy a estudiar diseño, eso como que lo tenía demasiado cerca, pues me voy a estudiar otra cosa, y me fui a estudiar finanzas. Claro, mi papá de sangre, Leroy López, es economista, entonces había algo de la finanza y de la economía ahí, pero yo me crio con mi mamá y con mi padrastro, que es mi papá también, que es Quique Estrada, y pues me crio en ese estudio, ¿verdad? Mientras estoy estudiando, estoy haciendo estos eventos especiales. Básicamente dejo de estudiar, estaba haciendo dinero, me iba de lo más bien, era muy joven, ya tenía mi apartamento en el viejo San Juan, ya tenía una vida, como quien dice, independiente. Entonces mi papá mismo me dijo, mira, lo que tú quieres, si ya tú lo puedes dar, haz lo que te dé la gana. Y yo me fui, me mudé por un apartamento del viejo San Juan, y desde allí hice 20 cosas que, pues hermano, estaba de lo más bien. Entonces eso me aleja de la academia. Pero 1 o 2 años después de haber dejado la academia, un evento trascendental, digamos, me saca de la cuestión esta de los eventos especiales, de por corte, y me mudo a Miami, donde gracias a un pana que tengo allá, diseñador gráfico y muy bueno, dicho sea de paso, Carlos Pérez, de Elastic People, me voy a Miami, me meto a la universidad donde él estaba estudiando y me voy a estudiar diseño. Okay. Era un programa de estos que no es ni graduado, o sea, no te dan ni bachillerato ni maestría. Esto era básicamente hacer un grado asociado en diseño. Lo que para mí fue suficiente, inclusive yo ni terminé el grado asociado, por un inglés que me faltaba, una clase de inglés.
y ya como que se me había pasado, nunca en mi vida me pasó por la mente que el grado era más importante que lo que yo supiera o cómo yo me sentía con mi trabajo gráfico, ¿no? Entonces yo tenía trabajo asegurado, yo venía con una oferta de mis viejos en su estudio gráfico, en el que yo me crié. Okay. Y ahí me dieron trabajo inmediatamente y ahí empecé a trabajar desde esa, ya era una cosa montada. Ya esto tenía una trayectoria, ya yo entré a trabajar directamente a trabajar en diseño. Sí, que literalmente, o sea, te cría en esta casa donde ya el diseño estaba, ¿verdad?, tomando participación. Y haces como que toda tu juventud, y aunque trataste, ¿verdad?, de estudiar en Miami, eras completamente autodidacta. Totalmente. Yo le adjudico cualquier cosa que yo sepa de diseño, más a las experiencias y a todo lo que yo hice yo como diseñador, buscando fuera inclusive de la escuela. Yo estaba en una escuela que no era CalArts, ni o sea, no era NYU, no era una escuela de diseño reconocida, ni nada que se parezca. Okay. Pero era más el hambre nuestra, incluso, porque digo nuestra porque son los estudiantes que estuvieron conmigo en esa generación de esa escuela, de International Fine Arts College, digamos. Pues hermano, muchos de ellos están dando candela por ahí, en diferentes esquinas. Y creo que tenía que ver más con el hambre de lo que nosotros buscamos fuera de ese ámbito académico. Lo que nos daba esa escuela básicamente eran las computadoras, acceso a la tecnología, pero no tanto a la educación de diseño, desde una perspectiva más profunda de lo que por lo menos a mí me hizo falta en el momento. Okay. Entonces, claro, allí yo tenía un aburrimiento terrible dentro de la escuela. Yo ese primer año fui Best of Show en el show de estudiantes. Nosotros íbamos por ahí, o sea, yo hacía el periódico de la escuela, de esto, lo otro, o sea, nosotros nos movíamos dentro de la escuela. Ya yo venía a tener una empresa en Puerto Rico, de correr una empresa que facturaba unos cuantos miles al año. O sea, que realmente la experiencia académica yo la cogí con una experiencia inclusive de trabajo, pero no solo de trabajo, empresarial, de haber estado ahí, de tener que bregar para lo mío, ¿no? Y en ese sentido, creo yo que me diferenciaba a otros estudiantes que inclusive eran más jóvenes que yo y no tenían esa experiencia. Y venían allí así, nunca habían visto, no sabían lo que eran sans serif versus serif, no tenían idea de nada, o sea, de qué se enfrentaban. Y ya yo venía con muchas horas metidas en un estudio gráfico, en cuartos oscuros de fotografía, viendo los procesos, ¿no? ¿Y de dónde sale, verdad, ese amor a la tipografía? Porque estuve viendo, verdad, tus trabajos gráficos, y la mayoría, ¿verdad?, son tipográficos. Sí, es que para mí las tipografías, como te digo, antes de yo saber que se llamaba tipografía, antes de yo saber la diferencia entre una extended y una whatever, una regular, bold, italic, yo estaba viendo todo esto día a día, ser parte de mi vida inconscientemente. O sea, mis padres están trabajando, haciendo el periódico Diálogo, por decir algo, de la UPI. Y todos los días ahí paste up, y tenían un cuarto oscuro con una cámara para hacer las ampliaciones de una gráfica, o disminuirlo en tamaño. Antes, en vez de tú tener el % y darle así un botón y decir, dame la imagen a 50%, tenías que hacer unas proporciones y matemáticamente llevar una cámara a tirar una foto para hacer con unos lentes, hacer unos acercamientos o básicamente lo contrario, ¿no? Entonces era todo físico, yo vi todo eso pasar ahí. Y yo creo que todo eso va trabajando, todo eso va haciendo experiencia y conocimiento. Cuando yo llego a empezar a hablar con mi padre de lo que son estas cosas, ya yo un poco que lo sabía. Y lo mismo cuando llego a la universidad, que entonces empiezo a tener la experiencia de diseño que ya yo corría casi profesionalmente, cuando todavía la gente estaba empezando a entender lo que era una tipografía, lo que era leading, lo que era el espacio entre las letras, toda esa data, ¿no? ¿Y qué haces, verdad, después de Miami? ¿Regresas a la isla o te quedas por allá un tiempo? Yo me quedé un poquito tiempo después de la graduación, porque actually yo me gradué y me dijeron, ok, pues tú coges el inglés, pero nada, ve a la graduación y todo, claro, porque era un estudiante destacado. O sea que yo voy, hago la graduación, salgo ahí con todo y toda la cosa, y de ahí me voy y me quedo trabajando donde estaba trabajando desde que llegué, que era una imprenta que se llama New Press en Miami. Okay. Era una imprenta que mi papá era en ese momento era el cliente más grande de esa imprenta, por una relación que tenía con otra imprenta que básicamente se divide, y cuando se monta esta imprenta, mi papá se convierte
en el cliente más grande de esa imprenta de trabajo impreso, ¿verdad? Hacían miles y miles de cosas, de libritos, de revistas, de cosas. Cuando yo voy para allá, mi papá los llama y le dice: hey, mi hijo va para allá, necesita un trabajo. Yo le dije: bueno, lo único que hay es para barrer el piso, abajo en el... Y me pasó una historia media Karate Kid, ¿verdad? En el sentido de que yo vengo de hacer dinero haciendo fiestas, tirando eventos especiales en discotecas, corriendo a Egipto, la discoteca aquí o sea, yo venía de esta vida media, para decir, no quiero decir ni glamorosa, porque era trabajo duro, pero era una vida social, el nightlife, a meterme a barrer literalmente la imprenta de los panas de mi viejo, a cargar las cajas de papel. Yo vi un dolor de espalda con los paper cuts. Después aprendí a cortar papel. De ahí empecé a grapar revistas. Yo podía graparte 2000 revistas en un día. Ahí, uno a uno, grapa por grapa. Wow. Entonces, un poco yo me metí ya lo que yo sabía de diseño, olvídate de eso. Yo me aprendí la técnica, ¿verdad? Cómo tú imprimes en papel, qué diferencia hay entre los papeles, las tintas, esto, lo otro, el emboss, el golfo, o sea, te digo, o sea, crecí desde abajo, así, desde literalmente barrer la imprenta hasta llegar al departamento de preprensa y hacer entonces las separaciones de color, preparar, por ejemplo, yo un dato irrelevante, pero yo hacía la preprensa de quizás el 80% de los flyers de Miami Beach. Entonces yo que hacía party acá, que yo mandaba a hacer flyers, que los mandaba a hacer a Miami, actually, porque costaban 200 pesos, como 5,000. Estaba yo haciendo la separación de color de todos los parties de la playa. O sea, era así, estos sheets de 40 pulgadas así de front and back, de este montón de flyers con todas las loqueras gráficas que te puedas imaginar. Entonces yo montaba eso, y ahí yo me pasaba día y noche éramos yo y un pana cubano que trabajaba ahí también, y hacíamos entonces toda la separación, los color keys, los match prints, toda esta otra parte de la impresión, que era pues lo que llaman el pre-press, ¿no? Sí, no, la parte técnica, ¿verdad? Que nadie ve cuando mandan a hacer... Pero que es bien importante para un diseñador poder imaginar sus piezas, para tú ser creativo, y eso yo lo aplico al cine, que entonces hablaremos de eso después, pero es lo que... Hay una parte de tú saber muy bien cómo las cosas se hacen físicamente, cómo logras básicamente que una cosa ocurra técnicamente para que lograr el objetivo de comunicación que tú quieres, ¿verdad? Y el nivel estético que tú quieres. Si no conoces, por ejemplo, en el caso de la gráfica y la impresión, si no conoces cómo funciona, ¿verdad? Cómo puedes crear y cómo puedes imaginar lo que vas a hacer, ¿verdad? Si no tienes, y cómo después eso queda, cómo queda el resultado de eso. Y eso aplica, yo creo que a todas las artes, a todo el diseño. La técnica y la creatividad van de la mano. Hay gente muy, muy, muy creativa que no saben cómo llevarlo a cabo, pues se queda en la cabeza. O la creación es mediocre. O tienes unos técnicos muy, 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 muy buenos, pero creativamente sus ideas no llegan. Entonces tienes cosas muy bien hechas, pero que no funcionan bien, que no se ven bien, ¿verdad? Cuando mezclas esas dos, ahí es que yo creo que se da la eureka máxima de la técnica y la creatividad. Sí, no, yo creo que es esencial, ¿verdad?, saber esa parte técnica, porque hay muchas cosas que uno tiene que ver cómo van a ser tangibles, y más en ese campo editorial. Y háblame, ¿verdad?, de que cuando regresaste a la isla estuviste trabajando la revista Noctámbulo. Háblame sobre eso. Pues mira, cuando llegué empecé a diseñar y rápido me regresé a mis raíces ahí con la música, con la cosa, y empecé a colaborar con La Profética, con un par de gente, con Super Aquello, le hice portadas, trabajo gráfico. Y de ahí surge que los que eran mis socios cuando yo tenía mi empresa en Puerto Rico, antes de irme a estudiar a Miami, ellos habían montado una revista, se llama Noctámbulo, que básicamente era una revista tamaño bolsillo, que tenía toda la información que tú necesitabas semanal para enterarte de lo que eran los eventos de música independiente, música electrónica, de hip hop, pero también de deportes extremos, skateboarding, surfing, esto y lo otro. Entonces era una revistita que se distribuía gratis, básicamente a través de los mismos métodos de distribución de los flyers de los eventos. Entonces tú tenías en esa época, ya no lo veo tanto, pero en esa época había muchos eventos de esto de electrónica, pues más pequeños. Ahora se hacen estos festivales gigantes. Antes eran estos eventos más pequeños y el flyer era sí o sí la forma de promocionar esto. No había Facebook, no había nada de esta cosa.
Entonces tú tenías en cada sitio que tú ibas un aparato, mis socios eran los dueños de esos aparatos, que ahí tú ponías todos los flyers, tú le vendías espacios a todos los productores y auspiciadores de eventos para poner sus flyers ahí. Pues ahí mismo ellos dicen, espérate, insertan la revista, que se convierte en un método de publicidad también para ese segmento del mercado. Pero debe haber sido, o sea, mucho trabajo. O sea, si sale semanalmente el contenido, me imagino que eso era... Todo, ¿sabes? Sí, perdón, salía mensual, no semanal. Mensual, okay. Perdóname, salía mensual. Se hacían 12 al año, perdóname, sí. Pero igual, era muy intenso. Sí, ¿no? Era bien intenso porque tú estabas toda la semana, o sea, mientras salía esta que tú preparabas, ya la próxima entraba así. Aquí está lo que viene. Y tú ibas, obviamente querías mantenerla viva para que las cosas que te ibas enterando del mes que viene pudieras ir metiéndolas, pero ya la semana anterior era simplemente cerrar, montarla completa, y yo se la entregaba a New Press, ¿verdad? Y a las imprestas que trabajan, ya preparada, completa. Okay. Y así corrió la cosa por mucho tiempo. Y háblame, ¿verdad?, de las portadas que estuviste haciendo, porque estábamos hablando, ¿verdad?, previamente a la entrevista, que una de esas portadas estuvo entre las mejores portadas del rock en español. Sí, bueno, desde que llegué empecé a trabajar con músicos, okay, con bandas. Y en aquel momento era pues gráfico o cualquier cosa que tuviera que ver con la puesta en escena en vivo, ¿verdad? Y bueno, así pues trabajé. La primera portada que hice fue la de Ideas Nuevas de Cultura Profética, que después hicimos la del en vivo, que fue eso fue un trabajo gráfico que nos gustó mucho. Ahí se usó metálicos, diferentes papeles, fue un trabajo de impresión, ellos invirtieron, y claro, yo venía de trabajar en esta imprenta, entonces tenía todo este conocimiento, ¿verdad?, que obviamente lo presentaba, y eso iba ahorita, ¿no? Lo podía imaginar porque conocía lo que se podía hacer, ¿no?, lo que se podía lograr. Entonces ese trabajo pues fue chévere. De ahí hicimos este diario, que fue el tercer disco que hice de Cultura, y en ese interín nace la banda Super Aquello, de Eduardo Alegría y su grupo, que entonces me llaman, pues, por lo mismo de Cultura, me llaman y me confían su portada. Esa portada la hicimos de Musiquita, es el primer disco un disco clásico del indie boricua. Y hace varios años, un grupo de argentinos, mexicanos y españoles se juntaron para buscar cuáles eran las mejores portadas, según el criterio de unos cuantos, las mejores portadas del rock en español en la historia, ¿no? Y la única portada puertorriqueña que hizo el corte fue la de Musiquita, de Super Aquello, que entonces está ahí entre las 400 portadas más importantes del género, ¿no? Y, ¿verdad?, ¿cuándo es que te decides o te va introduciendo en esta parte más audiovisual, ¿verdad?, de trabajar video y trabajar toda esta serie de documentales? Pues a mí la parte del cine me llega por casualidad, en el sentido de que a mí lo que pasa es que me llama una casa productora muy grande del momento, se llama Paradiso Films, esto es para el 2000, y me llaman para hacerles la identidad corporativa a ellos y a sus empresas de postproducción y de diseño digital, esta gente pensó muy temprano la cuestión de los CD-ROMs, de las páginas de internet, y montaron un ala que se llama EO Interactive, se dedicaba a eso. Uy. Yo llego con mi portfolio, ellos no solo me dan el trabajo de hacerles el logo, sino que me hacen una oferta para que yo entrara como director creativo de EO Interactive, con miras a hacerme director en el roster de directores de la empresa. Y así fue, así se dio. Él vio mi portfolio, me dijo, te voy a hacer director, dame una oportunidad, porque no te puedo hacer director de un día para otro, pero te hago una oferta que no pude, I couldn't refuse. Claro, y yo fui a donde mi mamá y mi papá y les dije, mira, me están ofreciendo esto. Ellos lo vieron y dijeron, arranca. Y así fui, acepté, me metí allí de director creativo de Interactive, ahí trabajé pues páginas de internet, ahí empecé a diseñar pues otro tipo de cosas, CD-ROMs, cosas para el museo, para el Banco Popular, para esto, para lo otro. Y mientras hacía eso también diseñaba para broadcast. Habían comerciales y cosas que necesitaban uso tipográfico, ideas de animación y de uso tipográfico en pantalla, y yo colaboraba entonces con directores, con animadores en ese tipo de trabajo. Y ahí mismo en ese interín esos productores seguían buscando oportunidades hasta que nos dieron a un grupo que estábamos empezando unas oportunidades de hacer unos comerciales para una organización, era para la Alianza para un Puerto Rico sin drogas. Okay.
Y ahí se da esa primera oportunidad, que era también muy gráfico. Los que me dan a mí era todo tipográfico y una imagen muy simple pero en movimiento. Y ahí pues experimenté con la película y tiramos eso en 16 milímetros. Nos metimos ahí, y quedó muy bien. Esa agencia le encantó el trabajo que hicimos y esa agencia me siguió dando trabajo. Y ya, como quien dice, entré así a hacer comerciales de televisión. Ya eran historias o ideas, ¿verdad? Conceptos de 30, 60 segundos. Y ahí empecé a jugar con las herramientas de hacer cine. Las cámaras, los lentes, si en trípode, si es en movimiento, si vuela, si no vuela, si se acerca o si no se acerca. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo traía del diseño gráfico y el entendido que yo tengo del diseño gráfico, y un poco lo hablábamos hace un rato también, es la cuestión de cómo el diseño no es otra cosa que comunicación. Uh-huh. Y entonces, el diseño gráfico, como el otro diseño, pero el diseño gráfico, su objetivo principal es la comunicación. Entonces, cuando tú piensas en una pieza de diseño, tienes que pensar en qué objetivos tú tienes de comunicación y qué cosas te van a ayudar a cumplir esos objetivos gráficamente. Es una pieza simple, es rebuscada, es con este tipo de tipografía, es con esta otra, usa imágenes, no las usa. ¿Por qué? ¿No? ¿Qué dice esta pieza de diseño de lo que sea que quiere comunicar, de lo que representa? Pues todas esas nociones de lo que es la comunicación, tú las tienes que transportar también al cine. El cine es un acto de diseño, es un acto de comunicación muy parecido, yo diría que idéntico al de otras líneas de diseño, ¿no? Entonces, cuando tú te sientas a diseñar una pieza de cine, escoges color, escoges acercamiento a la composición, escoges acercamiento al ritmo, a la narrativa, si es agresivo, si no es agresivo, si es grotesco, si busca una belleza más parecida a la belleza, digamos, genérica. Sí, porque va buscando, ¿verdad?, crear estas narrativas visuales y va tratando de apegarte a la historia que quieres contar. Uh-huh. y viendo qué mensaje quieres enviar. Quieres ser efectivo, ¿verdad?, con el mensaje, pero también quieres ser efectivo con tu presupuesto, con tus recursos. Que esa es otra parte del diseño que no se habla mucho, ¿verdad? Y en la escuela que creo que es muy necesario, nos enseñan a soñar y a soñar y a soñar y a hacerlo y a pensar en lo más inverosímil. Pero a la misma vez, cuando llegas al mundo real, te das cuenta que a nivel de como diseñador o como cineasta, tú tienes que tener una noción de qué recursos tienes a la mano y cómo entonces usar esos recursos de la manera más efectiva posible, de la manera más contundente. Muchas veces con muy pocos recursos tú puedes obtener unos resultados muy, muy contundentes a nivel de comunicación y de diseño. Eso yo creo que, ¿verdad?, que sí, pues vamos a ver, si ponemos el ejemplo, ¿verdad?, del cine. Uh-huh. No todas las producciones pueden tener una red ahí todos los días. Uh-huh. O puede tener un helicóptero. Totalmente. Y entonces ahí es donde entran estas limitaciones, que yo creo que son las que prueban si tú eres buen comunicador, con que las herramientas que tengas hagas buen material. Correcto, y eso aplica al diseño gráfico, también aplica al cine, pero aplica al diseño de lo que sea, ¿no? Exacto. Arquitectónico. Tú no puedes si tienes unos recursos X, tú no puedes diseñar lo que te da la gana, ¿no? O sea, hay unas restricciones que te imponen los recursos. No quiere decir que tú vas a ser menos o más efectivo. Y ahí yo creo que entonces está la magia, es donde hace ese balance y donde encuentras esa... No siempre tienes el mismo éxito, pero si buscas eso continuamente, obviamente vas a empezar a aprender a llegar más rápido a las soluciones que te dan esos resultados, ¿no? Y estuviste mucho tiempo ahí. ¿Cuándo, verdad, fundaste Zapatero? Pues mira, yo estuve en Paradiso Films, estuve varios años. Okay. Una cosa que ocurre es que, lo mismo, desde que empecé a hacer videos, lo que yo quería hacer era videos musicales. Por mi conexión a la música, por mi colaboración continua con la música desde chiquito, ¿verdad?, básicamente. Y lo primero que hago es que cuando estoy acá, un productor que fue muy importante en mi vida, que ya falleció, todos los días pensamos en él, el señor Freddy Bellaflores, que fue quien realmente vio el potencial en mí como director, ¿verdad? Entonces él sabe que yo quiero hacer un video musical y él está continuamente buscando, y a través de sus hijos él escucha por primera vez a Tego Calderón y se volvió loco con Tego Calderón, esa voz nueva, esa voz refrescante que llegó al mercado del reggaetón y de la música urbana y se quedó con el canto. Él llega y me lo pone a mí,
que yo lo escucho y me comunico inmediatamente con un amigo que yo colaboraba antes de irme a estudiar diseño, que se llamaba Richie, que tenía In the House Magazine, que era una revista es la primera revista de música urbana en Puerto Rico. En los 90 empezó, mediados de los 90, a principios de los 90. Y el chamaco me comunicó con él y le digo, oye, ven acá, ¿sabes quién es Tego? Y me dijo, claro que sí, que ¿quieres hablar con él? Te lo consigo ahora mismo. Y yo, perfecto, pues dile que lleguen mañana a la oficina de Paradiso Film, ¿no? Allí llega Tego, realmente no llega Tego, llega su manager y qué sé qué. Y ellos van para allá, bueno, ¿qué onda? ¿Qué es lo que hay? Nosotros, mira, nosotros queremos regalarle un video a Tego. ¿Okay? Perfecto. ¿Y cómo hacemos? Bueno, pues, y los tipos, bueno, si me vas a regalar el video, coge la canción tú, ¿verdad? Porque eso no hay otro. Como poner el disco, un disco que no había salido todavía, el disco Abayarde, que viene siendo el disco emblemático de Tego. Sí. Primero porque además gráficamente, por ejemplo, es el primer disco que yo vi, por lo menos, que venía en un case rojo, no transparente. Y eso mató la liga. Y yo recuerdo ver la gente por la calle caminando con el disco de Tego rojo. Y tú podías identificar y mirar esa decisión gráfica, lo importante que es. Que en aquel momento, que era lo físico, ahora ya eso ni importa, pero en aquel momento era muy importante lo físico. Entonces tú veías la gente caminando por ahí con ese jewel case rojo y tú sabías inmediatamente que habían comprado el disco de Tego, ¿verdad? Pues Tego me pone su disco, ellos me ponen su disco. Yo oigo la primera canción, fue la que hicimos, que fue Abayarde, y Gracias también, que juntamos esos dos videos. Ellos, bueno, inmediatamente, perfecto, pues ¿quieres conocer a Tego? Me conozco a Tego, le hago su video. Y ese video fue un palo gigantesco, para nosotros todavía nos trae fruto. Eso fue en el 2002, lo filmamos, el 28 de diciembre de 2002 lo filmamos. Y salió en el 2003, es que sale ese video. A principios de 2003, fue una tormenta, así, huracán. Y haciendo yo las imágenes para el primer concierto de Tego en el Coliseo Roberto Clemente, porque no era ni el Choliseo todavía. Me llaman de la oficina de Ricky Martin para hacerle, no uno, sino dos videos a Ricky Martin, que fueron mi segundo y mi tercer video. Entonces ya eso fue un deal maker de mi carrera, ¿no? O sea, yo hice Tego me trajo a Ricky, y ya. El resto de historia, porque de ahí para abajo no hemos parado, o sea, ha sido simplemente una sí, tenía un una portafolio ahí ya. Ya de entrada, pues fue así, y fue básicamente la coyuntura histórica, lo que estaba pasando, la crecida de Tego fue importante, que nosotros hayamos hecho ese video en ese momento fue fundamental, y fue fundamental por donde estaba pasando Ricky en ese momento, que estaba buscando salirse de todo lo que era la vida loca y toda aquella historia de éxito de él, ¿no? Pero él venía como, ya no quería cantar en inglés, quería cantar en español, quería como volver a tierra, ¿no? Volver a sus raíces, como dicen por ahí. Y básicamente, él viendo por ahí qué estaba pasando, ve el video de Tego y dice, yo quiero que el que hizo el video de Tego me haga mi próximo video, ¿verdad? Cuando me llamaron, yo no podía ni creer porque fue mi segundo y mi tercer video, ¿me entiendes? O sea que yo cuando me preguntan, bueno, ¿y qué otros videos has hecho? Y yo, no he hecho ningún otro. El único que hice fue este. Y yo creía que ahí mismo me decían, no, pues bueno, gracias, pero no gracias. No. Allá fueron a donde Ricky a convencerlo de que no hiciera el video conmigo, porque ¿cómo iban a hacer el video conmigo? Ricky Martin iba a hacer un video con alguien que solo había hecho un video. Y Ricky dijo, no me importa. Yo quiero que él me haga el video. Así fue. Yo loquísimo, yo no conocía a Ricky, o sea, no tenía ninguna relación con él. Él simplemente estaba ofuscado con que el que hizo ese video que le hiciera lo... Y así fue. No hubo otra, man, aprobó. ¿Qué pasa? Claro, los productores que me acompañaron y Ricky mismo, primero que fue de ensueño, me pregunta, ¿dónde tú filmarías estos videos? Yo le digo, el primer video que le presenté, le digo, en Salvador de Bahía, en Brasil. Le tiré eso. Ese es mi lugar favorito en el mundo. Aprobado. Filmé en Salvador de Bahía. Solo Michael Jackson había producido allí un video musical antes. Wow. Y de ahí nos fuimos a Buenos Aires, que es el primer video que hago en Buenos Aires. Después de hecho he hecho varios. Y vamos, entonces mi segundo y mi tercer video lo filmé a nivel internacional, ¿verdad? Me fui, trabajé en Brasil, trabajé en Argentina, tuve meses fuera de Puerto Rico, pero el fotógrafo de Pulp Fiction y de Reservoir Dogs fue mi fotógrafo de esos videos. La directora de arte de Amores Perros, de Babel, de Beautiful, ganadora del Oscar por Moulin Rouge, fue mi directora de arte. O sea que de momento estoy yo neófito trabajando con estos dos
superestrellas del cine mundial, ¿verdad? Eso fue una escuela para mí, o sea, esa fue mi universidad de cine básicamente, y no de cine, porque no quiero faltar el respeto al cine, sino de esto que yo hago, ¿verdad? Y vamos, mi escuela del video musical fue trabajar con estos dos tipos, esta mujer y este hombre, que venían con una... Y lo mismo, cuando ellos lo llaman a decirle, mira, para que trabaje este video Ricky Martin, qué sé yo, que ¿quién es el director? Bueno, se llama Cacho López. Pues envíanos sus trabajos, ¿no? Porque estos tipos, ¿sabes? Y le envían, pues, mi único video musical, se lo enviaron. Y ellos accedieron a trabajar conmigo, que yo estaba así, pero... O sea, no podía creerlo. Bueno, pero lo interesante de todo, ¿verdad? Es que viendo a través de tu carrera, sigue aprendiendo en el proceso y sigue teniendo estas oportunidades y aprovechándola, porque ¿sabes? Sigue trabajando por lo que te gusta, entonces te estás adentrando más a lo que son los videos musicales. Tus primeros 3 videos son, ¿sabes? Tego y Ricky Martin, dos artistas que hoy día son a nivel mundial y la importancia de cada uno. Y cómo, ¿verdad? ¿De qué se compone Zapatero? ¿Quiénes componen Zapatero? Bueno, espérate, no hablé de Zapatero, claro. ¿Qué pasa? De Paradiso trabajé con un par de años con una empresa que se llamó La Plaza Films. Okay. Estando ahí, todo bien, pero Tristana, que es mi esposa y productora ejecutiva de Filmes Zapatero, y yo, que realmente necesitamos un espacio propio para desarrollar, pues, nuestras ideas y todo lo que teníamos en mente hacer. Entonces era muy difícil hacerlo trabajando para otro y trabajando con productores que realmente están demasiado enfocados en facturar y en hacer, y están muy enfocados en un tipo de trabajo que no necesariamente es la flexibilidad que nosotros queríamos. Nosotros queríamos poder hacer lo que nos diera la gana. Si teníamos que hacer un documental, hacerlo. Si era una película, un comercial, pero no depender solamente, que para mí es el fallo de muchos grandes directores puertorriqueños que se pusieron muy cómodos con la cuestión del comercial de televisión. Eso está perfecto, porque ahí es donde está el dinero en esta industria hoy. Pero fíjate que nosotros hemos encontrado economía en otras cosas. En la música, que en algún momento ya no se le veía mucho futuro, pero también en hacer piezas como de cine, donde uno busca otras economías, busca inversionistas, es otro proceso, pero hay economía ahí también. Entonces, pues hermano, necesitando eso, fue un momento difícil. O sea, yo estoy ahí como que saliéndome de la cuestión de la producción, de un poco, me ofrecen un trabajo en una agencia de publicidad que es director creativo, y lo cogí, me fui. Y estuve un año entre medio de una casa productora y Zapatero, de director creativo de una agencia de publicidad, aquí en Puerto Rico. Trabajé unas marcas, ganamos unas marcas, hicimos unos trabajos ahí por un año, y se me da una oportunidad de hacer un proyecto para Coca-Cola, que era para 10 países de Latinoamérica. Había que filmar en República Dominicana y Buenos Aires. Mano, y ahí fue que dijimos, este es el proyecto para montarlo de nosotros. Ahí fuimos al departamento de Estado, montamos la cosa, qué sé yo qué, y desde casa empezamos a producir estos proyectos. Muy poco después nos cae el especial del Banco Popular que hicimos en el 2012, que fue nuestra primera nominación al Grammy Latino. Se llamó Hecho con Sabor a Puerto Rico. Ese fue entonces el proyecto, diría yo, y me gustaría hablarlo con Tristán a ver si ella piensa lo mismo, pero es el proyecto que para mí, pues, nos dio estabilidad. Fue un proyecto de un año, y me reconectó con la música. Es un proyecto sobre música, un documental que hicimos sobre la música, sobre las casas disqueras puertorriqueñas de los 40 en adelante. Y nada, de ahí para abajo seguimos trabajando, hicimos publicidad siempre, hemos hecho un balance de publicidad y estos proyectos especiales, ¿no? Hicimos 2 especiales del banco. Después del segundo especial empezamos a trabajar con Calle 13, su lanzamiento, hicimos un montón de videos y de 20 cosas, con Juanes también a colaborar. Entonces, eso mezclado también con nuestros clientes de publicidad y el cine, que ya hemos hecho 2 películas. Y háblame, ¿verdad? de la experiencia de ganar el Grammy con los videos de Calle 13 y Juanes también. Sí, pues hermano, eso es una experiencia, se la recomiendo a cualquiera. Ganar un premio, ¿cómo te digo? Mira, no ganarlo no te hace ni te quita, pero ganarlo es bien chévere. Y te lo digo porque
si bien uno nunca trabaja para el premio, y no es que no quiero pecarle aquí tampoco de ingenuo y decir que no me gusta ganar premios y que no, ¿verdad? Pero la verdad es que esas dos piezas que ganaron premios, no había ni tiempo ni nada para pensar en premio cuando lo estabas haciendo, ¿entiendes? Estos son piezas que tú estás corriendo a nivel creativo, por un lado con René, que es un gran creativo, un genio, que uno está, pero todas las horas del día, él es muy específico, él escribe las canciones con imágenes en la cabeza. Entonces aquí el trabajo con René es diferente. Aquí yo estoy de director, ahora digo yo soy el que coge sus ideas y las pone. Claro que doy mis ideas, pero él es muy específico. Y en este video, por eso él tiene un crédito de codirector conmigo, porque él no estaba en el set, pero a nivel del proceso fue muy importante y muy. Entonces, con Juan es otro proceso. Juan es simplemente, dale, brega, hazlo, ¿no? Y fue bien chévere ganar con los dos proyectos del mismo año. Es la única vez en la historia del Grammy Latino que un director gana las dos categorías de video que hay el mismo año. Solo 2 directores hemos ganado 2 Grammy Latinos en video. Y el otro está acá abajo editando ahora mismo a Gabriel Cos, que es puertorriqueño. Está ahora mismo aquí. Y yo, ¿verdad? Entonces, pues hermano, fue muy especial. Yo estoy en la academia hace años. Yo participé con la academia americana, en video musical, y pues como parte de la academia, pues nada, yo sé lo que es la academia. Entonces hay gente que yo he oído las críticas y sí, son válidas. O sea, muchas veces tú no estás de acuerdo con lo que la academia dice, y yo no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero a la misma vez sigue siendo un grupo de profesionales muy amplio, con los profesionales más importantes de la industria musical popular latina. Están todos juntos ahí, entre ellos, escogen lo mejor del año y al final votan por el que gana. Pues hermano, eso tiene un valor, digo yo, para mí, donde esa industria te está reconociendo tu trabajo, tu esfuerzo. El sacrificio exacto que has hecho durante el año. Durante el año, y de momento, ese año, hermano, no uno, nos dieron 2, no te quiero decir, o sea, bueno, una vez te lo ganas, te meten en un roller coaster de prensa, de esto, de lo otro, de red carpets, de cosas, y al final del día te vas a los after parties. Nosotros nos íbamos a las 7 de la mañana el vuelo, a las 5 de la mañana todavía estamos bailando en una discoteca, Tristán y yo, anda para carajo, llegamos así literalmente al cuarto hotel, tiramos todo así, y con la ropa de discoteca y con la ropa saliéndose con las maletas, nos fuimos al aeropuerto, llegamos como 45 minutos antes que el avión cerrara, nos montamos y nos fuimos. Y llegamos acá así, casi muertos después de. Entonces sí es una alegría inmensa ganar esos premios y la experiencia misma, ¿no? Claro, eso no compara con la satisfacción de realmente ver nacer estos proyectos, publicarlos y que cojan vida propia. Lo que inspiran esos proyectos, por ejemplo el de Calle 13, uno ve esto, al día de hoy miles de personas ven ese video diariamente, miles de personas hacen dibujos relacionados, se inspiran en el video para hacer cosas. Entonces tú ves eso y te dices, coño, ese trabajo tiene un impacto real que tú ves, tangible, a nivel de cultura popular, no solo puertorriqueña, mundial, ¿verdad? A un nivel más regional, ¿verdad? Y lo de Juana es lo mismo. O sea, son piezas y los de Tego y los de todo el mundo. Esta gente tiene una proyección y un arraigo a nivel popular, que entonces la obra que uno hace audiovisual para ellos se convierte en la iconografía, en el imaginario de esa obra. Entonces para mí esa es la importancia que tiene, más allá de si me gano un premio o no, es poder tener acceso a poder hacer esos proyectos, a que tengan vida, a que cojan vida propia, pero sobre todo al proceso, cómo hacerlos. Eso es lo importante. Háblame, ¿verdad? De ese proceso. ¿Cuánto tiempo, verdad, antes de tomar una cámara están planeando estos proyectos? Pues eso fluctúa, pero un video musical normalmente, ponle que tienes un mes para pensarlo, tienes una semana, la otra semana haces un tratamiento, lo vendes, haces el budget, y un mes después lo estás básicamente produciendo para producirlo muy rápido y sacarlo a la calle. Pero por ejemplo, lo último que estamos haciendo con Juanes ahora, llevo 1 año y medio en el proceso. Son 12 videos de 12 canciones, todos conectados con una narrativa. Pero también tiene music score, tiene sound design, tiene actores de cine,
tiene animales, actores, hicimos todo, tiene sets en estudios de naves espaciales, tiene CGI, tiene playas, tiene montes, o sea, hicimos una pieza que mezcla el cine con el video musical y los lenguajes, ¿no? Y eso sale ahora en marzo, pero ese trabajo, por ejemplo, es el último año y medio mío. Entonces yo no he sacado nada en año y medio. ¿Por qué? Porque he estado trabajando en 12 videos, que yo lo más que había hecho en un año era 4 videos, 5. Y eso fue el año que hice con Calle 13 un montón, porque estaban ahí el disco saliendo y colaboramos todo. Pero es la vez que más videos he hecho, fue ese año, el año antipasado. Pero entonces el año pasado y no ha salido ninguno. ¿Por qué? Porque los estaba haciendo todo para el año que viene sacar 12. Entonces es otro ritmo, ¿entiendes? Se cambia el ritmo de ese ritmo que en un momento es vertiginoso, el comercial de 30 segundos que hace casi semanal y estilo otro y va sacando trabajo. Pero entonces ahora uno se pregunta ¿cuál es más trascendental? ¿Cuál es el trabajo que de verdad tiene algún tipo de vida después de unos meses de uso, ¿no? ¿Y qué tú crees, verdad, de esta vuelta que está dando el cine puertorriqueño, verdad? Que está siendo parte también, y fuiste parte de la película Antes que cante el gallo, y ver cómo tantas producciones han logrado sacar este año. Pues mira, aquí les presento a Gabriel Cos. ¡Ya! ¡Oh! Este es otro que está... Bueno, yo lo que creo es que el cine en Puerto Rico está en pleno desarrollo. Sí se ha dado un proceso de crecimiento definitivamente en muchos aspectos del cine, y creo que tiene más que ver con la cantidad de gente que se ha metido a hacerlo y a tratarlo y a participar, ¿no? A nivel cualitativo, o sea, a nivel de calidad, pues también necesariamente se tiene que dar un proceso de evolución donde nuevas voces y voces viejas se juntan y definitivamente se ve un acervo, se ve una cantidad de proyectos que van mejorando en calidad, en impacto, en arraigo también en el público, esto y lo otro. Para mí es fundamental, o sea, un pueblo sin cine, y eso se ha dicho muchas veces ya, pero un pueblo sin cine es un pueblo sin cara, sin alma, ¿no? Porque es entre muchas otras artes y otras expresiones, pero el cine es una expresión masiva donde los pueblos se pueden mirar y repensar, ¿verdad? Reinventar inclusive. Y lo mismo, crear un imaginario y crear algo tan importante para los pueblos que es la fantasía también, o sea, el sueño, la posibilidad de imaginarse de otra manera, ¿verdad? Y el cine es una herramienta para eso. Por un lado, una pieza como Antes que cante el gallo, que es tú mirar lo difícil de la sociedad en la que vives, mirarte retratado desde el lado que no quieres ver necesariamente. Eso es muy, muy, muy importante, que nos podamos ver en la cara y ver nuestros defectos también, y ver en dónde es que erramos, para quizás desde ahí repensarlo también y poder pensarnos en otro sitio, de otra manera. Pero también entonces está el cine de pleno de mero entretenimiento y de mera, ¿verdad? Que también es válido, y también necesitamos un espacio de esparcimiento y de olvidarnos de los líos, ¿verdad? Diarios. Hay dos proyectos, ¿verdad? Los cuales tú has realizado, que son los que sinceramente me llaman mucho la atención, y son dos proyectos que no tienen ni que ver ni con la música ni con lo comercial, que estamos hablando, ¿verdad? Del proyecto de El Letrero, y el proyecto del documental que hiciste con Teo Calderón en Cuba. Me gustan, ¿verdad? Estos dos videos, o cortometrajes se le puede decir, ¿verdad? Documentales, sí, documentales cortos. Porque en cada uno tiene esta parte gráfica incluida, siempre animada, y eso me llama mucho la atención. Háblame, ¿verdad?, de cada uno de estos proyectos. Pues mira, el primero que hicimos fue en el 2010, Caribbean Carnivals, que fue un piloto de un proyecto que después no se desarrolló completamente porque era demasiado oneroso, que se llamaba Sea of Sound. Es un proyecto de la marca Red Bull, donde había una puertorriqueña, ya no está con el grupo, ahora sigue en Panamá en otra cosa, pero ella era la jefa de comunicaciones de Red Bull en ese momento para Latinoamérica, y nos contrató básicamente para que convenciéramos a Teo de irnos al Festival de Santiago en Cuba,
que además tiene un paralelismo brutal con el Festival de Santiago, el Carnaval de Santiago que hay acá en Río Grande y Loíza. Se celebran las mismas fechas, obviamente, las fechas de Santiago, pero que en Cuba tienen una importancia mayor, porque el 26 de julio de aquel año, que ahora se me escapa, Fidel y sus tropas atacan el cuartel Moncada, que fue un ataque muy malo para la revolución, porque casi los acribillan a todos y metieron preso a Fidel, pero es el ataque, es la movida que le da el nombre al movimiento revolucionario de Cuba, que se llama el 26 de julio, ¿verdad? Y era por eso, porque esa fue la fecha donde se dio. ¿Qué pasa? En ese contexto histórico, político, cultural, se da ese carnaval hoy bajo la revolución, después de muchos años, décadas. Y es uno de los carnavales, dicen que es el segundo carnaval después del de Río de Janeiro. O sea, es un carnaval muy vistoso. ¿Te lo viste la imagen? Sí, no, vi la imagen, exacto. Es un carnaval muy vistoso. Y, mano, imagínate, te dicen, toma unos euros y ve a Santiago a documentar a Tego Calderón. Nada, viendo, o sea, experimentando, viviendo de cerca este carnaval. Primera vez de Tego en Cuba, única vez. Sin avisar. Muchas veces los artistas van a Cuba, avisan y van 1 millón de gente a verlo. Él no avisó y él es un dios en Cuba. Entonces tú llegas con Tego y la gente, los cubanos empiezan, ¡Ese es Tego Calderón! ¡Ese es Tego Calderón! ¡Cojones! Empieza la gente, y donde quiera que nos paramos, en La Habana o en Santiago, si pasaba más de 20 minutos, se formaba un... O sea, y bueno, en el video tú lo ves, que la gente persiguiendo y él cantando con la gente, a capela. Todo esto se dio una y otra vez en La Habana. La gente muy feliz de ver a Tego, y eso fue un proyecto hermoso que se nos dio en la vida, ¿no? Que nunca olvidaremos. Y claro, yo trato de siempre traer eso de la tipografía, del diseño, cada vez que puedo, y en ese tipo de proyectos pues es un must, ¿no? La cuestión de los títulos y de la... Y yo creo que lo rico, ¿verdad? De ese video, ese documental en específico, es que cómo él, ¿verdad? Se interactúa con el ámbito social de Cuba. O sea, porque lo vi cuando fue a la barbería. Correcto. Entonces, todo eso es espontáneo. Sí. Nada de eso es planeado. Entonces, ¿cuánto tiempo, ¿verdad? estuvieron allá? O sea, estuvimos como 10 días, como una semana. Sí, nosotros fuimos a La Habana, nos montamos en un bus y cruzamos Cuba completo, 16 horas de viaje. Eso sale en el video. Sí, vi que era un montón de millas, por eso te 16 horas, pasamos por la Sierra Maestra, pasamos por por Holguín, por aquello, por lo otro, por todas las provincias allí. Llegamos a Santiago al otro día, 16 horas después. De ahí para abajo no paramos, conocimos a la gente más importante del carnaval, conocimos a la gente del pueblo también, del Tibolí, de aquí, de allá, de la Conga, de Los Hoyos. En ese video conocimos a la gente de la Casa del Trovador. Sí, fue especial. Vi que había un historiador y fotógrafo, ¿verdad? Sí, muy anciano él, sí, muy viejo. ¿Cómo es, verdad, esta interacción entre, o sea, documentalistas? Porque al fin y al cabo, o sea, pueden hablar sobre trabajo, sobre... Sí, mira, él apareció, todo este proyecto nosotros fuimos, no teníamos nada muy montado. Okay. Nosotros fuimos ahí, ¿no? Entonces, ya estando allá, alguien nos dice, mira, que está el historiador tal, que pues vamos a visitarlo, podemos visitar, sí, vamos. Y básicamente nosotros, en ese sentido, la conversación es un poco one way, ¿no? En el sentido de que yo lo que quiero es escuchar lo que él me diga, lo que tiene, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, fue fascinante que él abriera sus cajas de diapositivas y nos enseñara, tú sabes, con su proyector, nos enseñara las fotos de hace décadas del carnaval que él va estudiando, y que vamos viendo la evolución de los carruajes, de los vestuarios, inclusive los temas. Una cosa que nos enteramos allí, que no sabíamos, es que el año antes el tema del carnaval era Caballito a Galopiar de Tego Calderón. Y nosotros vamos con Tego Calderón y allí nos dicen, no, pero si es que el año pasado el tema del carnaval era Caballito a Galopiar y todo el mundo tenía que hacerse algo del caballo y todo el mundo salía con la canción de Tego, y nosotros, ¿qué tú me estás diciendo? O sea, imagínate cómo son las cosas y las sincronías y las cosas, que llegamos allí y resulta que Tego había sido el tema del año anterior, ¿no? O sea, la gente, imagínate, allí le dieron su espacio especial para que diera el carnaval cuando quisiera. Allí nos metieron donde fuera, con libertad de caminar. O sea, lo que a nosotros nos sacaban de los sitios cuando se iba a formar un motín, porque Tego estaba allí y había 1000 personas que se iban a aglutinar allí. Pero fuera de eso, nosotros caminamos por donde nos dio la gana, los barrios, sí, de Santiago, y fue una experiencia espectacular. ¿Qué pasa? Para el letrero fue un proyecto que nace del proyecto de Santurce Slade. A nosotros nos invita Alexis
Busquet, que es el productor y creador y curador de Santurce Slate, nos invita a varios cineastas a dar una mirada de Santurce. Somos todos los que participamos de eso, pues tenemos algo que ver con Santurce, ¿no? Yo en mi caso me nací, me crié y vivo en Santurce, además mi oficina está en Santurce. Y los demás pues su relación, y que cada cual libremente también trajeran una pieza, podía ser de ficción, de documental, de lo que les diera la gana, sobre Santurce. Y nosotros estamos aquí mismo, en esta calle. Si tú doblas a la izquierda, aquí a la izquierda era Maof, que cerró poco después de nosotros hacer el documental. Nosotros hicimos el documental mientras ellos cerraban para siempre, ¿no?, su operación, los letreros Maof. ¿Qué pasa? Nosotros pasamos por ahí todos los días. Maof antes estaba en la de Diego, al lado de Bell Book and Candle, ¿te acuerdas? Allá al lado. Pues yo veía, me acuerdo de ese logo inclusive. Ese logo yo siempre que lo vi, toda la vida, eran unas letras específicas. Y siempre lo veía acá, y ya, mira, chévere. Un día, cuando estamos buscando la idea de esto, Tristana, mi esposa, me dice, oye, ¿por qué no hacemos un documental de Maof? Es tipografía, ¿a ti te gusta la tipografía? Es el letrero, la cosa. Pues vamos para allá. Nos acercamos, y le digo, pues sí, si usted quiere, pues seguro que sí. Eso entendía bien porque estábamos haciendo un documental de la cosa, ¿verdad? Pero él o sea, la familia entera nos abrió las puertas. Y fue un proyecto igual, nada de recursos, cero, ahí no había nada. Eso es con la camarita que teníamos aquí, mi hermano el sonidista, el otro hermano mío el fotógrafo, Tristana la productora, yo el director. Y ahí nos fuimos y un portrait, simplemente queríamos retratarlo a él en su entorno, sacándole el mayor uso estético a su espacio, a esas tipografías. O sea, yo estaba como bueno, allá abajo verás me traje recuerdos de allí, él me regaló toda la tipografía que yo quise, ¿no? Y se han ido rompiendo, pero allá abajo sacamos Zapatero escrito en de plástico, de yeso. La cosa de lo físico, a mí, una cosa que me volvemos a esa parte de poder tocar las letras. Hoy por hoy, la relación del diseñador con la letra no es táctil. Por muchos años fue táctil. Fue desde el letterpress hasta desde la caligrafía y el letterpress hasta el exacto y la cosa del paste-up. Uh-huh. La relación con la tipografía era una relación física de un artesano básicamente con la gráfica, y esa relación de tamaños y eso, una relación abstracta que tú ibas llevando ahí físicamente. Ahora tú lo ves y en un segundo haces así, qué sé yo qué. Antes tenías que dibujar primero la cosa y tener las proporciones claras para tú poder decirle a una máquina o lo que fuera, o si la vas a hacer a mano, decirle en qué tamaño iba a ser esto. Pero además, tú tienes que decirle la información que tú tenías que darle para hacer un párrafo, para que cupieran ciertas líneas, en cierto espacio de picas, ¿no? Es fascinante todo ese mundo de la fisicalidad del diseño. Entonces, ahí tú te metes y empiezas a ver este señor que su relación fue todo el tiempo con la tipografía, fue así. Y entonces él tenía que comprar pues los fonts, o sea, los abecedarios en diferentes tamaños, y entonces anaqueles básicamente de tipografía, que se parece un poco a mi papá cuando compraba estos mamotretos de tipografía, que eran catálogos de cientos y cientos y cientos de diferentes tipografías, abecedarios en diferentes tamaños, para tú tirarle fotos y tú de eso crear básicamente títulos o trabajos tipográficos de lo físico también, ¿no? Y todo esto pues sí, te necesitabas espacio para guardarlo, era bien loco. Ahora pues tú con una computadora tienes miles de fonts, se abusa inclusive del uso de la tipografía, porque ahora cualquier cosa se vale todo, ¿no? Entonces qué sé yo, o sea, se hace este montón de cosas que antes pues no se podía hacer, ¿verdad? Y el letrero para mí fue como ese encuentro entre mis dos grandes pasiones, la narrativa y la audiovisual, ¿verdad? Y la tipografía física, ¿verdad? Esta cosa del trabajo tipográfico más allá de lo digital de la computadora. ¿Cuán importante, verdad, tú crees que es la documentación de estas cosas, verdad, como el letrero, o pueden haber otros proyectos o lugares que haya que documentar, verdad, para tenerlo plasmado en la historia del diseño aquí en Puerto Rico? Pues mira, para mí, en mi caso,
a mí me encantaría poder ser parte de esa documentación, ¿verdad? Pero sí creo que el trabajo que están haciendo y la documentación de todo esto, o sea, poder poner en un solo lugar, o en varios, un acervo de información siempre creciente del pasado, de nuestro pasado gráfico, de poder entender mejor esos procesos de los que quedan vivos, buscar en los que no están vivos pero que en algún momento lo habrán dicho, lo habrán escrito, lo habrán expresado de alguna manera, y poder llevarlo a un solo lugar donde las próximas generaciones puedan, y nosotros los que estamos aquí, podamos ir y revisitar y poder estudiar eso. Me parece fundamental. O sea, todas las escuelas de diseño del mundo grandes, las europeas, las del lado de acá, las donde sea, tienen un sinnúmero de formas de accesar la información del pasado de sus escuelas, de su pensamiento filosófico sobre el diseño, pero también de poder ir y ver ese trabajo y apreciarlo. Y entonces en Puerto Rico pues no hemos tenido ese beneficio, ¿verdad? Y a mí en el pasado, cuando yo llegué en los 90 aquí, pues yo no tenía ni panas diseñadores. Yo no había una cosa de... Cuando yo vi el trabajo de un chamaco que se llama Luis Díaz, que diseñó tipo y ahora de diseño, en la enmarcadora de un pana que veo así un póster, yo lo veo y ¿quién hizo eso? Eso se llama Luis Díaz, no sé qué. Yo al otro día estaba viendo a Luis Díaz. Desde ese día colaboramos. Desde ese día estamos haciendo cosas. Desde ese día yo lo trabajo y me trae papá, yo los piso, lo que sea. O sea, Luis Díaz es para mí como un alma vieja del diseño que llegó a un tipógrafo, pero hecho a la antigua, que usa su gran habilidad motora, digamos, porque el tipo tiene un pulso que no te puedo contar, y su gran noción gráfica, pero también que lo lleva a lo digital. Entonces fusiona esos dos mundos para mí de manera magistral, ¿no? Pero de ahí está Pio Vanetti, ahí hay varios, hay unos cuantos más, Alexis, los otros que son diseñadores gráficos. Son una generación que yo considero la después mía, ¿verdad? Porque ellos un poco están unos añitos después de lo que ¿verdad? Y para mí verlos a ellos empezar y como que se forma una cosa. Ellos han sido fundamentales, y Alexis en montar como eso, como historia, como legado, como una cosa, ¿no? Ahora verlos ustedes trabajando desde ahí, enfocados en el legado, enfocados en buscar quiénes son los players aquí, quiénes son los que han hecho, los que no, y de alguna manera ponerlo ahí para que otra gente haga sentido de eso y puedan montar sus planteamientos, ¿verdad? Basados en toda esa información. Yo creo que definitivamente es alentador, muy valioso, y yo espero que lo pueda disfrutar en el futuro, poder meterme ahí y empezar a ver. ¿Qué es lo próximo de Zapatero? ¿Qué podemos esperar para el 2017? Pues mira, nosotros estamos en el 2017, vamos a lanzar esa pieza, ese álbum visual que hicimos ahora con Juanes, que estamos trabajando durísimo ahora en la postproducción. Vienen proyectos interesantes. Estamos ahora involucrados en un proyecto con el World Wildlife Fund, que es el WWF, una entidad, una ONG que trabaja con el ambiente, y vamos a estar colaborando con ellos y con una gente muy, muy, muy especial, haciendo un proyecto de concienciación sobre el asunto ambiental. Y también estamos trabajando en el guión de lo que será mi primer largometraje, el tercero de Zapatero. Pero estamos trabajando con un guionista full para el año que viene, a finales, queremos poder estar filmando nuestra película. Queremos a Zapatero en el cine, entonces. Sí, o sea, ya estamos ahí, estamos en el cine. Ya antes que Canta el Gallo fue en esta primera película. Ahora va a salir ¿Quién eres tú?, que es la tercera película de Ari Maniel, segunda película que hacemos acá en Zapatero, que produce Tristana. Ya estamos trabajando otros proyectos también con Ari como director, entonces yo trabajando mi guión para sacar eso. ¿Algún consejo, verdad, que le quieras dar a los diseñadores juniors o futuros cineastas que quieran introducirse, ¿verdad?, en este campo de comunicación visual?
Mira, tienen que, para mí, lo más importante para un diseñador o para un cineasta es su trabajo. Es lo que puede enseñar, que demuestra su capacidad como comunicador, ¿verdad? En ese sentido, en el diseño es el portfolio, en el cine es el reel, pero para mí eso es el bottom line, ¿no? Tú puedes tener reconocimiento académico, puedes no tenerlo. Yo recomiendo que lo tengas, si tú me preguntas a mí. Uno de mis únicos reproches es no tener un grado académico en lo que hago. Me encantaría poder tenerlo. Claro que sí, me parece muy digno, muy loable, válido, ¿no? Pero a mí nadie me ha preguntado ni una sola vez en mi vida si yo me he graduado de cine o de diseño. Simplemente yo me enseño mi trabajo. Mi trabajo habla, dice y me contratan. Entonces, si yo fuera a dar un solo consejo, le diría al diseñador y al cineasta que me escucha: enfócate en tu trabajo, que tu trabajo esté a la par con lo que está corriendo, para que tengas oportunidad de dedicarte a eso, ¿no? Si tú no te enfocas, si no valoras tu trabajo con esa importancia, me parece que entonces vas a entrar al mercado de trabajo con una desventaja. Bueno, Cacho, para mí ha sido, ¿verdad?, un placer poder tenerte aquí en el barrio. Me gustaría tenerte en una próxima ocasión con Tristana, ¿verdad?, para Claro conocerlo que sí, juntos. cuando usted quiera. Podemos hablar toda la semana si tú quieres. Que nos quedan muchas cosas por hablar. Yo creo que eso sería todo. Chévere. Bueno,